Buenas tardes, buena tarde. Cuando yo era pequeña, una de las cosas que más me sorprendía y me molestaba era que cada vez que se me ocurría una idea que yo pensaba que era brillante, resulta que ya se había ocurrido la misma idea a alguien antes y además la había explicado mucho mejor. Muy frustrante, la verdad. Eso me hizo pensar que seguramente es que nuestros cerebros son mucho más iguales de los que creemos. Y si es así, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Por eso decidí estudiar neurociencia, por eso decidí convertirme en una investigadora. Por eso y porque quería cambiar las vidas de las personas, quería ayudar a las personas. También tuvo la culpa mi padre. Mi padre era un brillante neurocirujano y a través de sus ojos yo vi ese cerebro que es el que rige nuestras funciones corporales, es el que hace que lata nuestro corazón, que podamos respirar. Pero también es el que hace que sintamos emociones, es el que hace que sintamos miedo, es el que hace que queramos a alguien. Todo eso a mí me parecía apasionante y me puse a estudiar esa estructura que es la más compleja maquinaria biológica que conocemos. El cerebro humano es lo más complejo que conocemos. Si ahora yo les pidiera que se abrieran la cabeza, no lo voy a hacer porque quedaría un poco gore, pero lo que encontrarían ustedes serían aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Bueno, eso sí son varones de 70 kilos, porque a las mujeres nunca nos cuentan las neuronas, no sé por qué. El caso es que esa cifra, que es más o menos del orden de las estrellas que tenemos en nuestra galaxia, imagínense, pues esas neuronas se comunican a través de un curioso lenguaje eléctrico y químico y lo hacen en unos puntos de conexión, unos puntos de contacto que don Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros científicos más famosos, denominó besos protoplasmáticos. Como ahora los científicos hemos perdido la poesía, los llamamos sinapsis. Pero bueno, lo de los besos queda mucho más de contacto, ¿verdad? Esos contactos, de los que cada neurona puede llegar a tener hasta 10.000. ¿Cuántos amigos tiene cada uno de ustedes en Facebook? ¿200? ¿2.000? 10.000 seguro que muy pocos. Bueno, Ronaldo seguramente, o Messi, o estos. Pues esos 10.000 contactos lo que son puntos de entrada de información. Y si nos fijamos en las neuronas que tenemos aquí, lo que vemos es que son unas estructuras muy delicadas, con unas ramificaciones, con unas ramas que forman un bosque, el bosque neuronal. Dentro de sus cabezas existe ese bosque neuronal. Y esas ramificaciones son tan largas como que nos permitirían dar 4 veces la vuelta a la Tierra, si las pusiéramos todas seguidas. Pero entendiendo las neuronas, no entenderemos la mente. ¿Por qué? Porque la mente es algo que llamamos una propiedad emergente del cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Para que se hagan una idea, una propiedad emergente son, ¿verdad que todos han ido a algún estadio de fútbol alguna vez? Pues las olas de los estadios de fútbol, las olas que hacen los espectadores, son una propiedad emergente. Esos 100.000 espectadores que se van poniendo de pie y sentándose de una forma coordinada, sincronizada. Lo mismo hacen nuestras neuronas. Nuestras neuronas, en circuitos neuronales subyacentes, en cientos de miles de redes neuronales, están constantemente enviando información de unas a otras. Y de esa información es de lo que surge nuestra actividad mental. ¿Cuáles son las propiedades más importantes de ese circuito? ¿Cómo están organizadas las ramificaciones, esas dendritas? Porque esas ramificaciones son como una especie de antenas. Esas antenas pues son como cuando yo era pequeña, que teníamos aquellos cuernos que poníamos encima de la tele. Los de mi edad, que una ya tiene una edad, se acordarán. Esas antenas, que yo recuerdo que las poníamos encima de la tele y según si las dirigíamos hacia un lado o hacia el otro, veíamos el UHF o el VHF, porque esto en los 45 canales en aquella época no existía. En blanco y negro, por supuesto. Esa disposición espacial
de esas dendritas va a definir qué información puede recibir la célula. Y eso es muy importante porque es lo que va a condicionar cómo es nuestra actividad mental. Y es lo que va a condicionar cómo vemos el mundo. Y el mundo, cada uno, lo vemos de una manera distinta, siento decirlo. Aunque sí que seguramente ahí fuera hay una realidad objetiva, cada cerebro la ve en función de su experiencia, de lo que sabe. Y esa experiencia y esa manera de ver las cosas procede de cambios, pequeños cambios en la estructura de las neuronas. En mi laboratorio lo que estudiamos son perturbaciones genéticas que producen alteraciones neuronales. Estudiamos enfermedades mentales, la discapacidad intelectual, pero también los trastornos de ansiedad, también los trastornos de pánico, los trastornos obsesivo-convulsivos. En todos ellos hay un denominador común, que es que tenemos una alteración en los genes, que después va a producir una alteración en las neuronas. Si nosotros nos fijamos, son neuronas más pequeñitas que tienen unos árboles dendríticos más cortitos y pueden hacer menos contactos. Y no solamente pasa en la discapacidad intelectual o en las enfermedades mentales. Ojo, porque eso también pasa con un exceso de estrés. Un exceso de estrés también condiciona cambios en esas neuronas. Si yo tengo esas neuronas alteradas, más pequeñas, lo que voy a tener también es menos capacidad de contactar. Voy a tener un mundo de información más estrecho en esa neurona. Y eso, al final, es lo que va a producir las alteraciones mentales. Fíjense, tanto es así que esos cambios en el cerebro, cuando son patológicos, van a hacer que yo vea el mundo de una forma diferente. En esta imagen vemos cómo va evolucionando la manera de ver un gato en Louis Bouin, que era un pintor, y desarrolló una esquizofrenia en los últimos años de su vida. Esa esquizofrenia le hizo cambiar su visión del mundo. Lo mismo pasa en las personas que sufren enfermedades que cursan con discapacidad intelectual. No solo su percepción, sino también sus habilidades se ven alteradas. Cuando les pedimos que copien esa D que está hecha de pequeñas Y, lo que ellos hacen es, o bien, si tienen enfermedad de Williams, solamente son capaces de ver las Y, o bien, si tienen síndrome de Down, solo ven la D, pero no ven las Y. Los cambios en nuestro cerebro cambian la manera en la que nosotros vemos el mundo. Y durante mucho tiempo se ha dicho, oye, pues es lo que hay, no lo podemos cambiar. Pero en mi laboratorio dijimos, pues no, queremos cambiarlo, queremos intentar cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a basar en una propiedad muy especial de nuestros cerebros. Esa propiedad se llama la plasticidad. ¿Y qué significa? Pues que todo lo que hay a nuestro alrededor está modelando nuestro cerebro, está modelando nuestras conexiones, está modelando la forma de nuestras neuronas. No solo eso, no solo lo que hay fuera, lo que hacemos produce cambios en distintas áreas de nuestro cerebro. Lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, cómo nos portamos con los demás, todo eso cambia nuestro cerebro. Y es muy importante que reguemos las neuronas. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que hagamos con nuestro cerebro va a cambiar nuestras neuronas. Y es muy importante que sepamos que eso al final va a hacer que veamos el mundo de una manera o de otra. Y aunque parecen muy iguales, no se entienden. Lo que nosotros decidimos fue romper las cadenas genéticas. Y decidimos romper las cadenas genéticas de una manera un poco diferente de cómo se había hecho. La farmacología clásica lo que hace es curar el síntoma, tratar el síntoma. Nosotros no. Nosotros nos basamos en la plasticidad, favorecemos la plasticidad cerebral. Y yo les voy a contar un pequeño estudio que hicimos en el síndrome de Down. En el síndrome de Down lo que sucede es que hay 3 copias del cromosoma 21 y eso produce alteraciones
en la memoria y en el aprendizaje, pero también produce alteraciones en las neuronas. Aquí tenemos dos ratoncitos, uno aprende muy rápido a llegar a la plataforma, pero al otro le cuesta muchísimo más. Nosotros nos hemos basado en modelos animales, nos hemos ayudado en modelos animales, y lo que hemos visto es que estos cambios en memoria y en aprendizaje se acompañan además de cambios en las neuronas. Se acompañan de cambios neuronales. Esas neuronas son más pequeñas y nos hacen ver un proceso de aprendizaje mucho más lento. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que realmente nosotros podemos cambiar esa situación. Esas neuronas, cuando nosotros las ayudamos a crecer promocionando el aprendizaje y la memoria, a través del entorno, a través de algo que nosotros llamamos entorno enriquecido, enriquecimiento ambiental. Y que simplemente es que el ratón tenga que aprender cosas. Si además le ayudamos un poquito con una sustancia que favorece a nivel molecular esa plasticidad, lo que nos encontramos es que podemos cambiar completamente esos cerebros, cambiar la estructura de esos cerebros. Y ese cambio produce después un cambio muy importante en lo que es la cognición. De manera que cambiamos esas neuronas que estaban así, simplemente después de que el ratón ha tenido un entorno enriquecido y una pequeña ayuda, las tenemos así. Y el ratón es más capaz de aprender. Nosotros hemos conseguido llevar eso a la clínica. Hemos hecho 2 ensayos clínicos y han funcionado. Y eso nos ha enseñado que la vida y la curación de las enfermedades no son píldoras. Todo el mundo te pide, pero ¿no hay una píldora que yo le pueda dar? No, no hay una píldora, porque el cerebro es demasiado complejo. Y tenemos que ayudar a los procesos fisiológicos. Tardará más, pero funciona mejor. Quiero hacer una última reflexión. Podemos cambiar esos cerebros. Y esos cambios que producimos, tenemos que entender por qué los queremos hacer. Y tenemos que liberarnos de lo que yo llamo la tiranía de la normalidad. Porque ¿quién define lo que es ser normal? ¿Quién lo define? Al final estamos discriminando a las personas que son diferentes simplemente porque nos da miedo. Nos dan miedo, no les conocemos. Por suerte, hay algunas personas que están empezando a cambiar esas realidades, pero aún así, aún no estamos convencidos, y se lo digo desde aquí a todos los que tengáis empresas, tiendas, lo que sea, no estamos convencidos de por qué tenemos que incorporar diversidad. Y tenemos que incorporar diversidad porque esas personas ven el mundo de una manera diferente y eso aporta talento y eso aporta. Para acabar, quiero hacer una última reflexión. Nosotros como sociedad nos hemos construido un modelo en el que pensamos que hay cosas como la crisis económica, como los refugiados, que nos duelen mucho, pero ¿yo qué voy a hacer? Al final, los que cambiamos la sociedad somos los individuos, somos cada uno de nosotros. Y nuestra responsabilidad es construir una sociedad mejor. Y eso lo podemos hacer construyendo mejores cerebros. Y para construir mejores cerebros, muchas veces las cosas son tan fáciles como acercarse al que es diferente y invitarle a entrar. Acabo con una frase que me gusta mucho de don Santiago Ramón y Cajal, que decía que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales. Es preciso hacerlas vibrar con las emociones, con lo nuevo. Y es preciso infundirles altos y elevados inquietudes. Con esto acabo. Sacudan sus neuronas y muchas gracias.